Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Ricardo Arturo Tejeda Santamaría, presidente de la Academia de Ciencias, y a nombre de mis compañeros te recuerdo que debemos de cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que nos están dando nuestras autoridades educativas. De igual forma, me permito comentarte que aún estamos en semáforo naranja, por lo tanto, cuidarte es muy importante para que podamos regresar próximamente a nuestros espacios escolares. Pues bien, me toca esta semana hablar de lo siguiente. Ya estamos iniciando el segundo trimestre y tenemos una nueva serie de videos. De igual forma, la Academia de Ciencias, en este caso Biología, seguirá trabajando contigo y te recuerdo, puedes expresar todas tus dudas a través del blog de la escuela, a través de Teams, ya sea por vía chat o a través de los canales de comunicación que está en la materia. Pues bien, agradezco tu tiempo, eres muy amable y muchísimas gracias. Te dejo ahora con mi compañera Montserrat. Repaso del programa Aprende en Casa Ciencias 1 Biología. Semana del 17 al 20 de noviembre. El aprendizaje esperado de esta semana fue infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. El tema fue las claves del equilibrio, con énfasis en que reconocieras en qué consiste el equilibrio ecológico. Los principales puntos que aprendiste en esta semana fue que identificaste que los ecosistemas son un medio físico donde se desenvuelve un grupo diverso de organismos, estableciendo interacción dentro de un espacio. Además, identificaste que dentro de los ecosistemas tenemos factores bióticos y abióticos y que estos interactúan entre sí determinando estabilidad o equilibrio al ecosistema. Otro aspecto importante que aprendiste fue que el tamaño de cualquier población de organismo resulta de la interacción entre dos factores que determinan la cantidad de nacimientos o de muertes. La cantidad de nacimientos está determinado por el potencial biótico, como la edad y la frecuencia de reproducción, es decir, son los factores que permiten que los animales se reproduzcan. Por otro lado, tenemos los factores que promueven la muerte, que son lo relacionado a la resistencia ambiental, como es la depredación, la competencia, la caza, el clima y actividades humanas. El potencial biótico es muy importante para evitar que una especie se extinga, ya que va a promover la reproducción. Pero la resistencia ambiental también juega un papel sumamente importante para mantener el equilibrio en el ecosistema. A manera de conclusión, lo importante de esta sesión fue que identificaste que los factores que influyen en el equilibrio ecológico son diversos y un cambio en ellos podría implicar efectos benéficos o dañinos para todo el ecosistema. Por lo tanto, el reto 1 de esta semana fue analizar las consecuencias de romper el equilibrio en un ecosistema debido a la extinción de una especie. Para resolver este reto, se te propuso contestar los siguientes puntos, ¿sí? Primero, tienes que identificar a un ser vivo de un ecosistema. Para realizar este ejemplo, yo voy a utilizar al murciélago. La mayoría de las especies de los murciélagos se alimentan de frutos, insectos, néctar y polen. Las flores de maguey son polinizadas por los murciélagos cuando las visitan para alimentarse. Es decir, los murciélagos que comen fruta ayudan a la planta a dispersar sus semillas, lo que permite que en terrenos deforestados se pueblen nuevamente con la planta. Entonces, ¿qué pasaría si los murciélagos desaparecen? Pues muchas plantas no se podrían reproducir, lo cual pondría en peligro a la planta y a diversos organismos que también se alimentan o habitan en ellas. Por lo tanto, mi reto quedaría contestado de la siguiente manera. Ser vivo identificado sería el murciélago. Factores bióticos, recuerden que biótico es de vida, factores bióticos con los que se relaciona la especie. Como este se alimenta de frutos e insectos, pues este es con los cuales se relaciona. Factores abióticos con los que se relaciona la especie podría ser el suelo,
aunque recuerden que también es la temperatura, el agua. Factores que hacen que la especie aumente, es decir, ¿cuáles son esos factores que van a propiciar que el número de murciélagos se incremente? Pues uno de ellos podría ser el alimento, ya que si tienen este alimento pues se va a poder reproducir, como frutos, insectos, néctar y polen. Y contestando la pregunta, ¿qué consecuencias puede traer para el equilibrio ecológico que esta especie aumente o disminuya? Pues como te mencioné, las flores de maguey son polinizadas por los murciélagos. Si desaparecen, afectarían a otros organismos que se alimentan de ellas. De esta manera tú tienes que resolver tu reto, pero tú vas a tener que utilizar un organismo, ya sea planta, animal o bacteria que se encuentre en la milpa. Para eso pon atención en esta cadena que te voy a explicar. La milpa es un agrosistema productivo alimentario basado en el policultivo, es decir, te da varios productos. La milpa generalmente se refiere a la tríada maíz, frijol y calabaza. En la milpa vive una bacteria muy especial. Aquí está en morado. Esta bacteria se alimenta de materia orgánica que hay en la tierra. A cambio, le proporciona nutrientes como el nitrógeno. ¿A quién? Se los proporciona a una planta leguminosa. Y este nitrógeno permite que esa planta leguminosa crezca fuerte y sana. ¿Cuál planta es? Exacto, es el frijol. El frijol es una leguminosa. El frijol es una enredadera que usa como soporte el tallo de una planta que crece fuerte y alta. Es decir, el frijol se enreda en una planta que produce uno de los principales cereales. ¿Cuál es? Exacto, el maíz. Por lo tanto, el tallo del maíz sirve como soporte a la enredadera del frijol, ¿sí? Esta convivencia va a beneficiar a ambos, porque si recuerdas te dije que la bacteria le proporcionaba nitrógeno al frijol, pero como el frijol está enredado en el maíz, entonces le proporciona también esos nutrientes y ambas salen beneficiadas. Sin embargo, en el maíz habita un hongo que lo infecta. ¿Sabes cómo se llama ese hongo? Ese hongo es el huitlacoche. Es un parásito, ¿sí? Lo que hace es infectarlo y generar como unos bulbitos negros en el grano del elote. No se ve nada agradable, como lo puedes ver en la imagen. En otras partes del mundo, ese hongo se considera una plaga. Sin embargo, en México, el huitlacoche se utiliza para uno de los principales platillos, como son las quesadillas de huitlacoche. Si no las has probado, es la oportunidad de consumir productos de origen mexicano. Retomando la cadena, ¿qué animal consume este hongo? Exacto, el ser humano. Recuerda que los humanos somos omnívoros, pues consumimos tanto animales, plantas y hongos. Por lo tanto, nuestra cadena quedaría de la siguiente manera. La bacteria que le proporciona nitrógeno al frijol, el frijol que también le proporciona beneficios al maíz y que el maíz a la vez le permite, pues ahora sí que crecer enredado de él. Es el hongo, el huitlacoche, que como tal es un parásito que no beneficia al maíz, pero pues él sí se beneficia del maíz, y el ser humano que se come al huitlacoche. En la milpa podemos identificar varias relaciones entre organismos. Por ejemplo, una interacción que beneficia a ambos, como es el caso de la bacteria y el frijol. La bacteria le proporciona el nitrógeno, ¿sí? Otra de las interacciones es en la que solamente uno se ve beneficiado. Por ejemplo, en el caso del hongo o el huitlacoche, pues solo se beneficia del maíz. El maíz no recibe ningún beneficio de este parásito.
Y otro tipo de interacción o de relación que se da entre los seres vivos es servir de alimento a otros, como por ejemplo el maíz o el huitlacoche para el ser humano. A manera de conclusión, ningún ser vivo puede sobrevivir en el mundo si está aislado. Todos necesitamos de otros para llevar a cabo nuestras funciones vitales, desde las bacterias hasta los animales, pasando por plantas, hongos y amibas. Y también la vida depende de la luz del sol, del agua y de los nutrientes del suelo, que recuerda son los factores abióticos. Los espacios físicos donde se da esta convivencia se les llama ecosistemas. Recuerda que estos pueden ser grandes, pequeños, acuáticos o terrestres. Ahora bien, espero ya tengas las bases necesarias para resolver el reto 1. Solo consiste en que observes los organismos que se dan en la milpa, identifiques a uno de ellos, puede ser un animal, planta, bacteria u hongo, y que contestes los siguientes puntos. Sencillo, ¿no? Otro de los temas que viste en esta semana fue las asombrosas noticias top 10 de los ecosistemas, con énfasis en que reconocieras en qué consiste el equilibrio ecológico. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta semana? En esta sesión retomaste todos los conocimientos de las sesiones anteriores y el propósito fue integrar el papel de las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio en un ecosistema. Para distinguir algunas de las relaciones de competencia, tanto intra como interespecífica, así como la depredación, se te explicaron diversos ejemplos de los organismos en determinados ecosistemas, como fue la selva, los bosques o ecosistemas acuáticos. El reto de esta semana, el reto 2 de este tema, te pide que completes esta tabla. Es muy sencilla. Si es necesario, puedes volver a buscar el programa Aprende en Casa del viernes 20 para poderla completar. Yo te voy a hacer un ejemplo en relación al desierto. Lo que te pide en la tabla es que coloques el ecosistema, un ser vivo de ese ecosistema, qué tipo de interacción tiene en base al ejemplo que te está dando en el programa y qué influencia tiene en el equilibrio ecológico. Vamos a hacer el ejemplo para que veas que es muy sencillo. En el desierto, como sabes, uno de los principales depredadores son las serpientes de cascabel. Estos reptiles son maestros en el arte de la emboscada y su ataque es muy repentino. Emplean su veneno para inutilizar a los animales que comen y así comenzar a digerirlos. La serpiente de cascabel es un elemento clave en el balance del desierto, ya que al alimentarse de pequeños mamíferos como la rata del desierto, la cual, como sabemos, tiene una muy rápida reproducción, evita que estos roedores sobrepoblen ese ecosistema. Por lo tanto, la serpiente de cascabel es importante para mantener el equilibrio ecológico. Si yo completara mi tabla, en el ecosistema quedaría desierto. Los seres vivos a los cuales se está refiriendo en este ecosistema es la serpiente y el roedor. ¿Qué tipo de interacción tienen estos dos organismos? No es intraespecífica ni es interespecífica, es depredación, ya que la serpiente consume al roedor. ¿Qué influencia tiene en el equilibrio ecológico? Pues la serpiente evita la sobrepoblación de roedores y son fuente de alimento para otras especies. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de la selva tropical. Como sabes, en la selva tropical hay altísimos árboles que alcanzan hasta los 50 metros de altura, ¿sí? Y solamente el 2% de la luz llega al suelo.
donde las plantas tienen unas enormes hojas verdes de color oscuro, las cuales están adaptadas para realizar la fotosíntesis con la poca luz que les llega, porque pues los árboles enormes le tapan esos rayos, lo cual produce que entre ambos tipos de vegetación haya una competencia por los rayos del sol. ¿Cómo quedaría mi tabla? Seres vivos de la selva tropical sería la vegetación. Tipo de interacción sería intraespecífica. Recuerda que los tipos de interacción ya los viste la semana pasada. Sería intraespecífica porque es dentro de la misma especie. ¿Qué influencia tiene este tipo de interacción? Bueno, el factor importante que determina la biodiversidad y la densidad de las comunidades vegetales que ayudan a estabilizar el clima del mundo. Favorece el ciclo del agua y los suelos fértiles, además de ser fuente de alimento y refugio de muchos otros seres vivos. Ahora es momento de que tú realices tu reto. Recuerda que si tienes dudas de qué de seres vivos están en cada ecosistema y el tipo de interacción, vuelve a ver el programa Aprende en Casa del viernes 20 de noviembre. Y completa la tabla bosque templado, tundra y selva tropical. Muchas gracias por tu atención y cualquier duda o comentario nos puedes encontrar en el blog de la escuela, por chat de Teams o por WhatsApp.